Me voy a desconectar de ahí, de contigo, para meterme en la otra. Sí, está bien. Voy a dejar pasar a la gente ya. Y les voy a decir. De todos modos, comenzamos a las 12:05. Está bien. ¿A qué le quieres subir? Quiero arriba a eso. Hola, muy buenas tardes. Gracias por conectarse a este webinar de la ley del teletrabajo. Vamos a comenzar a las 12:05, en lo que se conectan la mayoría de las personas. Y nuestro ponente se está ajustando a algunos temas del video. Gracias. Buenas tardes. Fíjense que la otra vez nos sugirieron que comentáramos que pueden dejar de qué empresas nos acompañan en el chat. Y para aprovechar también de manera al vuelo un networking entre los asistentes. Eso ya se lo dejo a su propia consideración. Francisco, ya estás ahí. Ya te ves, Francisco, pero creo que el lente está sucio, se ve nublado. ¿Despacho? Ah, no. ¿Francisco? Mande. No, perdón, sigues sin verte. Bueno, no tienes activada la cámara. Ya la... A ver, espérame. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. A ver, me voy a conectar con el celular para que se vea la imagen. Porque ninguna de las compus... Es que ¿sabes cuál es el problema? Me pusieron un antivirus hace una semana y se me hace que en la que servía bien el video lo está bloqueando y no sé cómo hacerle para desbloquear, pero ahorita lo pongo en el celular. Perfecto. Bueno, entonces lo que haces es eso. Les recordamos que este webinar se graba en la nube y también se transmite de manera directa en nuestras redes sociales a través de Facebook. Vas a quedarte conectado ahí y nos vamos a conectar por aquí. Me conecto con mi celular. Mira, déjame un momento. Me voy a meter aquí y voy a poner el celular aquí.
¿Cómo vamos, Francisco? ¿O queremos, o avanzamos así? Ya permítame un segundito, ya vamos a activar un celular. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, la presentación se ve muy bien. Ok. Vamos a hacer con el video. Pues es que se está poniendo otra aquí, ¿no? Nomás el audio del celular. ¿Cómo lo hacemos aquí? Espera. Ahora sí, pero no se ve el video. Allá. Es que estaba aquí. Tienes, para que se vea, Francisco, tiene que ser el audio desde tu celular y bloquear el del despacho jurídico. O sea, abre el audio de tu celular y mutea el de despacho jurídico y ya con eso. Listo, ya va a estar. A ver, ahora sí, creo que ya. Ya. ¿Se oye? Y en despacho jurídico compartes la presentación y listo, estamos listos. ¿Y en despacho jurídico qué? Compartes la presentación. En la computadora tienes la... ¿Sí? ¿Listo? Listo. Ya estamos. Bueno, ya estamos listos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se acaban de conectar en este webinar tan importante que es el teletrabajo. A partir de la pandemia han surgido muchísimos cambios en esta ley y nos acompaña Francisco González. Él es egresado de la licenciatura en Derecho del ITESO, maestro en la Administración Pública UVM, patronal, actualmente director y fundador de Human Legal. Pues sin más preámbulo, Francisco, Muchas gracias, te dejo Héctor. te dejo la anfitrionía. Pues hay una disculpa por los problemas técnicos, pero tuve a bien cambiar de antivirus hace poquito y me bloqueó aquí la cámara y no sé por qué. Pues bueno, comenzamos. Pues espero que ya todos sepan, los que están aquí, me imagino que tienen puestos de RH o que tienen algún tema en particular como un trabajo que están haciendo desde casa y que por lo tanto pues están aquí para saber un poquito más información de este tema que está muy en boga por la cuestión del coronavirus, ¿no? Aquí lo primero que vamos a ver es lo que son la definición, que bueno, es una modalidad especial que se caracteriza por la utilización de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Pero
Aquí tenemos, desde el año pasado venía dándose un tema importante en esto. Le empezaron a llamar home office, ¿sí? Empezaron a mandar a los trabajadores para cuidarlos por el tema del COVID. Los mandaban a sus casas, los mandaban a trabajar desde sus computadoras, pero empezó a haber un tema por ahí medio incómodo en relación a que pues no sabían cómo definir los horarios de trabajo, no se sabía bien definir las actividades, no sabían definir bien incluso cuáles eran los objetivos, porque como no habían métodos y sistemas para cuidar el trabajo en casa, muchas veces el patrón los mandaba sin saber cómo se podía manejar este asunto. Incluso los trabajadores empezaron a quejar por diferentes cosas. Uno es porque estaban pagando más, porque estaban trabajando desde casa, que era el asunto de gastar en internet, gastar en luz, incluso comprar nuevos escritorios, sillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso generaba una urgencia de empezar a reformar el teletrabajo, y los patrones también se preguntaban hasta dónde estaban obligados ellos en proporcionarles ciertos equipos, ciertas eh, herramientas para poder desempeñar sus trabajos. La ley sí te contemplaba un trabajo a domicilio, pero no era específico como para poder definir cuáles eran las obligaciones y derechos de los trabajadores. Y esa era algo que se contemplaba dentro de la ley, pero de manera diferente, no era tan específica. Luego, por aquí, ya cuando se define en una reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación a partir de enero de este año, el 11 de enero del 2021, ya se hace obligatorio ciertas bases, ciertos derechos que vienen estipulados en el artículo del 330A al 330K de la Ley Federal del Trabajo. Se agrega un capítulo nuevo, que es el capítulo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo, y con eso ya se tienen las bases ya más claras sobre este tema. Parte de los principios que se tienen para que esto funcione es, uno, es la confianza, obviamente que el patrón debe de tener confianza en sus trabajadores para dejarles hacer sus labores desde casa. También el trabajador debe de alimentar esa confianza trabajando bien, entregando sus reportes a tiempo, revisando pues las cuestiones de su chamba tal cual como si estuvieran dentro de la empresa. También dentro de este punto me gustaría agregar que también al trabajador le debe ayudar la familia, ¿no? La familia debe de ser consciente que mientras el trabajador esté trabajando desde casa, deben de respetar los tiempos de que el trabajador está conectado para entregar sus reportes y cumplir sus objetivos que se le requieran dentro de su horario de trabajo. También hablamos sobre la soberanía del tiempo, es decir, que se administre el tiempo bien, que se administre el tiempo con el objetivo de que tanto el patrón tenga sus respuestas de sus trabajos, de lo que le deje al trabajador, y también al trabajador pueda entregar todas esas metas, objetivos, cumplir con su trabajo en tiempo y forma, porque el año pasado, cuando este tema no estaba reformado, había muchas quejas de que el patrón estaba requiriendo al trabajador pues hasta más del tiempo por el que se le había contratado, ¿no? Entonces eso
generaba fricciones e incomodidades de parte de los trabajadores y hacía que no rindieran igual en su trabajo. Entonces sí es muy importante que este punto se defina muy bien de cuánto es lo que van a trabajar y para qué se les contrató, ¿no? Respeto de la vida personal, bueno, pues hay que respetar, uno, el hecho de estar molestando al trabajador, volvemos a lo mismo, fuera de sus horarios de trabajo, decirle en qué horarios iba a poder él, pues, conectarse para estar haciendo, pues, a lo mejor no vigilado, pero sí entregar reportes, entregar sus, eh, pues, entregar todo lo que le pida ahí la empresa, ¿no? O sea, hay que vigilar muy bien eso, pero también yo creo que el trabajador debe evitar sus distracciones, como platicamos ahorita, lo de la familia, estar en un lugar bien acondicionado donde pueda estar concentrándose, que no haya ruidos externos y que también puedan estar cómodos. También estamos hablando de otro principio que es la voluntariedad. El trabajo debe ser voluntario, o sea, es decir, la misma ley te dice que tanto el trabajador como el patrón deben de estar de acuerdo en realizar el trabajo desde casa, ¿sí? Esto para que no se vaya a suscitar a problemas con que pues la gente pues no vaya a querer porque te digan que lo hacen mejor en su área de trabajo ahí dentro de la fuente de trabajo. Entonces, hay que platicar antes con los trabajadores para que esto no vaya a ser un inconveniente. Reversibilidad. Este punto, ojo, es un derecho tanto del patrón como del trabajador, ¿sí? El trabajador tiene como garantía de que va a tener su puesto de trabajo en físico cuando este tema pase, digamos, que se regularizan las condiciones de salud y se le puede regresar al trabajador a su puesto de trabajo, tiene el derecho de que se le vuelva a dar un lugar en físico en la empresa. También el patrón tiene como derecho pedirle o solicitarle al trabajador que se regrese físicamente a la empresa. Entonces, hay que tener esto muy, muy en cuenta, porque a veces piensan que si ya tienen unas condiciones de trabajo ya no se les pueden cambiar. En este caso sería una objeción, perdón, una excepción a la regla, ¿no? El teletrabajo tiene un proceso de implementación que se debe de hacer mediante un estudio que hagan el patrón y el trabajador de cómo pueden trabajar, ¿sí? Primero el patrón debe de evaluar quiénes sí son objeto de poderlos mandar a sus casas a realizar su trabajo. Esto revisando y estudiando quiénes tienen las capacidades para hacer ese trabajo desde casa. No todos pueden ser trabajadores que puedan estar desde casa. Hay que revisar quiénes sí pueden por las actividades que realizan, por el tipo de trabajo que hacen, también por las capacidades que pueden tener ellos como trabajadores, porque hay trabajadores que probablemente no tengan esa, pues esa capacidad de estarse conectando y poder entregar sus reportes, entregar la información, cumplir con los objetivos desde casa. Habrá quienes trabajen mejor desde la fuente de trabajo y esto lo debe de tener muy bien en cuenta el patrón y no obligar al trabajador a mandarlo a su casa o a algún otro lugar, pues a que él realice sus actividades fuera de la empresa, ¿no? Entonces, eso se tendrán que poner de acuerdo los patrones, los trabajadores, revisarlo bien. Y también recuerden que los patrones siempre tienen como derecho estar revisando o supervisando el trabajo a distancia
con cámaras o micrófonos. Esto, hay que tener pues un poquito de cuidado para no tener, no invadir la vida del trabajador, ¿no? La otra vez yo le preguntaba por ahí a otros colegas que se dedican a la materia laboral, igual que un servidor, que qué opinaban de este punto en específico, ¿no? De la manera de supervisar al trabajador mediante cámaras y micrófonos o incluso reportes, ¿no? Y me decía uno de ellos que pues la empresa tiene el derecho a estar revisando el trabajo del colaborador, pues todo el tiempo, ¿no? O sea, él se refería a las 8 horas que pudiera prestar su servicio para la empresa. Y yo creo que en ese caso, en ese punto en específico, yo no estoy de acuerdo, o sea, es una apreciación muy personal, ya que también hay que darle el derecho a pues a la privacidad a la gente, ¿no? Están a disposición de la empresa para hacer su trabajo, pero también no veo el caso de estarlos observando durante 8 horas para ver qué están haciendo, ¿no? Mientras te cumplan en tiempo y forma con su trabajo, creo que es más que suficiente para poder cumplir pues, con la chamba bien y terminar sus actividades bien. Y también el trabajador, hay un punto que debe de tener muy en cuenta. Hay muchos que he observado o he visto algunas noticias y que han compartido experiencias, amigos y demás, donde muchos dicen que pues, se levantan, se conectan y ya están trabajando, ¿no? Pero yo creo que no solo hay que levantarse y conectarse y decir que se está trabajando, hay que tener como tal cual como si se estuviera trabajando un horario de trabajo, se levantan, se bañan, se cambian, desayunan, se toman su cafecito, o sea, estar listos y preparados para desempeñar su trabajo como si estuvieran prestando sus servicios dentro de la empresa. Esto para que se haga un hábito y también exista cierta responsabilidad de parte del trabajador de que se sienta que en ese momento, en ese horario, está a disposición de la empresa. Luego, tenemos por aquí los puntos que platicábamos de qué es lo que tiene que hacer una empresa, ¿no? Para poder entender cómo se hace los primeros pasos para hacer la actividad de teletrabajo. Primero es realizar el diagnóstico que platicábamos, identificar las funciones, procesos, equipos, el personal viable para el teletrabajo. Aquí hay que revisar no solo con RH, sino también a lo mejor con personal técnico, qué tipo de computadora va a tener, qué tipo de, no sé, cámaras, micrófonos, ver qué se le va a poder dar al trabajador para que pueda estar reportándose. Por ahí yo me he encontrado empresas, clientes que ya están muy avanzados en este tema, han hecho hasta algunas aplicaciones que pueden ellos desde el celular estar mandando reportes, incluso tomar asistencia desde una aplicación móvil es posible, ya lo hacen algunas empresas. También hay que definir de manera muy clara la comunicación, o sea, ya una vez que tenemos el material o las herramientas técnicas para poder realizar el trabajo, ver de qué manera se va a tener esa comunicación con los jefes para poder pues realizar el trabajo, ¿no? También tener dentro de todo esto, ya hablamos de las herramientas, hay que definir las metas, es decir, cada cuándo se va a tener fechas de entrega de los materiales, de reportes, de lo que se les pida a ellos. Por ejemplo, habrá quienes hagan su trabajo hablando a otros países, revisar en qué momento se trabajará, por la diferencia de horarios también, ver hasta una manera de ir cuantificando el horario en que ellos trabajen, ver de qué hora a qué hora trabajarán. Esa supervisión y horario se puede hacer
de distintas maneras, ¿no? Yo hablaba de una aplicación, pero también puede ser mediante correos, mediante reportes, mediante incluso los reportes de las llamadas o de los correos cuando se manden desde las plataformas de la misma empresa. Se harán las evaluaciones cada determinado tiempo para que puedan corregir errores y poder establecer una mejor forma de trabajo cada vez que ellos empiecen proyectos o incluso durante los proyectos, tratar de aterrizar esta parte para poder identificar las dificultades y corregirlas, ¿no? Luego, por otra parte, lo que debe hacer el trabajador cuando se pueda trabajar desde casa o en el trabajo es, uno, debe definir bien sus actividades. ¿Por qué? Porque es tal cual como cuando estás tú presencial en las empresas. A mí me ha tocado mucho que los empleados de repente dicen, oye, pues es que mi actividad no es esa, ¿no? Yo no puedo estar trabajando en este horario, no puedo estar trabajando haciendo esas actividades porque a mí me contrataron para otra cosa, ¿no? Entonces, es importante que él mismo identifique, especifique cuáles son sus actividades para que también la empresa sepa hasta dónde se le puede dejar laborar en su casa haciendo esas actividades, ¿no? Que no hayan malentendidos. La comunicación, otra vez, volvemos al mismo tema de la comunicación es base importante del teletrabajo, porque si no, no puedes tener tú bien, pues ahora sí que claro lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Hablábamos hace rato de los espacios para realizar sus trabajos. Eso también es importante porque era lo que les comentaba, hay que levantarse, asearse, arreglarse como si fueras al trabajo, ¿no? La definición de metas y resultados, que también platicamos, y la administración del tiempo. Eso, pues también lo revisamos dependiendo la naturaleza del trabajo, es como van a administrar el trabajo. Probablemente ahora con lo del COVID, sí cambie el hecho de decir, ahora voy a trabajar de 10 a 6 de la tarde, ¿no? A lo mejor vas a decir, bueno, me voy a conectar en la mañana 3 horas y luego en la tarde otras 3 y en la noche voy a mandar un reporte. Hay que revisar y establecer bien esas bases para que no haya malentendidos. El trabajador debe buscar ese apoyo en la familia, ¿sí? Volvemos a eso, porque muchas veces estás dando una plática, estás en una sesión como esta y se escucha por allá el niño gritando, o se escucha por allá la esposa hablando, o la música. Entonces, es importante definir el lugar, es importante pedirle ese apoyo a la familia, a los integrantes que vivan contigo para que no exista ese tipo de distracciones y se pueda dar bien el trabajo, ¿no? Tenemos por aquí esta tabla. Esta tabla es una guía que les puede servir a ustedes para definir cuando estén listos para iniciar una relación de teletrabajo, ¿sí? Ustedes pueden tomar sus notas de, por ejemplo, definir un sitio apropiado, poner ahí diferentes lugares donde ustedes ponderen y digan, mira, pues yo creo que el estudio es el mejor lugar para que yo realice mi trabajo. Asegurarse y disponer el mobiliario adecuado, teléfono, tecnología, internet. Aquí, déjenme, hago un paréntesis en este punto. No sé si recuerden que en años pasados se empezó a hablar de la famosa NOM 35, de los aspectos psicosociales dentro de la relación de trabajo, de la relación laboral. Dentro de este punto, hay que también ser muy enfáticos en que es importante que el trabajador tenga un entorno laboral adecuado para que realice su trabajo. Es decir, es de suma importancia que cuente con sillas ergonómicas, con, digamos, escritorios que también
estén adecuados al trabajo que está presentando, que se le dé permiso al trabajador de levantarse de su silla o su lugar de trabajo cada determinado tiempo para que se estire, para que tome agua, para que vaya al baño, incluso hasta para que descanse un tiempo, ¿no? Porque estar sentado ante la computadora, frente a la computadora, mucho tiempo puede ocasionar también problemas de espalda o de otros tipos de malestares o de cuestiones de salud, ¿no? Y no se trata tampoco de llevar a un trabajador a que tenga problemas de salud por estas cuestiones. Entonces, sí hay que tener en cuenta, revisar y cuidar bien ese aspecto, ¿eh? Y también hay que establecer los momentos en que el trabajador asistirá a la oficina. Eso yo creo que es tan importante como el mismo trabajo que va a desempeñar en su casa, porque de repente sí hay cosas que requieren una ida a la oficina para revisar algunas situaciones en particular. Por ejemplo, se me ocurre las maquiladoras, ¿no? A lo mejor un ingeniero no puede hacer todo el trabajo desde casa porque tiene que estar supervisando la producción, ¿no? Entonces, tiene que estar en físico en su lugar de trabajo para que revise los problemas que se puedan suscitar de esas mismas actividades que él tiene. Ojo, hay un punto aquí de importancia en el teletrabajo. El teletrabajo se va a considerar como teletrabajo siempre y cuando sean más del 40% de actividades que se realicen en casa, ¿sí? Entonces, si lo hace de manera ocasional el trabajador, es decir, menos del 40%, entonces no es considerado teletrabajo. También hay que establecer muy claro la manera en que se solventarán gastos. Aquí me han llegado a preguntar algunos clientes y amigos cómo pueden cuantificar los gastos o el costo del teletrabajo en su casa, ¿no? Yo creo que por mera cuestión aritmética, habrá que hacer pues, cuentas, ¿no? Suponiendo, ustedes tienen el recibo de la luz que les llega de 500 pesos, ¿no? Y de esos 500 pesos habrá que separarlo cuánto les cuesta la hora, ¿no? Y ver a 8 horas diarias o a las horas pues que ustedes estén conectados para realizar su trabajo, cuánto es lo que les está costando a ustedes el estar conectado con la empresa, ¿no? Eso lo pueden hacer con el teléfono, lo pueden hacer con la luz, lo pueden hacer con el internet, ¿sí? Eso para cuantificar esos gastos que les está saliendo el estar trabajando desde casa. También hay que poner por escrito incluso las fechas en que se revisarán las condiciones de trabajo, ¿sí? Ojo, ya que tengamos todo esto, hay unas modificaciones que se deben de hacer. ¿A qué se le deben hacer modificaciones? Al contrato colectivo de trabajo se deben de establecer las bases de la posibilidad del teletrabajo. Si no tiene contrato colectivo la empresa, podrán hacerlo mediante el reglamento interior de trabajo y se van a establecer las bases de cómo se va a prestar este servicio, qué es lo que se les va a dar, qué actividades van a hacer, o sea, todo lo que tenga que ver con la actividad o función a desempeñar. Esto dice muy claro la ley que va a ser por escrito, ¿sí? No pueden ustedes realizar una relación de teletrabajo si no lo hacen por escrito. Hay que hacer una enmienda al contrato de trabajo, al contrato colectivo, al reglamento interior de trabajo para que se pueda desempeñar la actividad. Ahora sí que con todas las bases, pues, que sean de ley, ¿no? Porque sí hay modificaciones en la ley y hay que respetarlas para hacer las cosas adecuadamente para el trabajador como para el patrón. También hay que establecer las bases del mantenimiento al equipo de trabajo, ¿sí? Es importante porque
De repente me topaba yo con patrones que me decían que pues, trabajaban desde sus computadoras los empleados, ¿no? Pero computadoras propias del empleado. Entonces, de repente se les, no sé, les entraba algún virus y ya no funcionaban y el patrón exigía. Entonces, desde que existe esta reforma, pues ya se le obliga al patrón a que tenga que aportar el costo de ese mantenimiento al equipo del trabajo. Luego tenemos, bueno, esta es una diapositiva nada más para recordarles de qué artículo a qué artículo viene esta reforma y lo que significa el teletrabajo. Tenemos también por aquí lo mismo de qué son las tecnologías de la información, que puede ser el conjunto de servicios, la infraestructura, redes, software, etcétera, ¿no? También aquí les comento lo mismo que les había planteado hace rato, de cómo y dónde es donde se debe establecer el teletrabajo, que es el contrato colectivo, y en caso de no contar con él, se van a establecerlo en el reglamento interior de trabajo. Y también el contrato individual de trabajo sería importante manifestarlo. Este es lo mismo que les comentaba ahorita. Esta información que les estoy poniendo yo se los voy a mandar, para que no tengan que estar ahí apunte y apunte. Y bueno, aquí tenemos las obligaciones especiales de los patrones. Ya mencionamos algunas, pero vamos a enfatizar en cuáles son tanto las obligaciones de patrones como de obligaciones de trabajadores. El del patrón es proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos, como lo planteamos hace rato y lo platicamos. También es pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas. En este punto quiero hacer un paréntesis. Por ahí hay quienes me han preguntado que se les tiene que pagar igual, ¿no? A los patrones, los empleados que están trabajando desde casa como a los que están haciéndolo físicamente en el lugar de trabajo. Esta modalidad de trabajo no quiere decir que ustedes le tengan que pagar más o menos, ¿sí? Sobre todo menos, o sea, no pueden pagarle menos, ¿sí? Tienen que pagarle lo mismo. Y a trabajo igual, salario igual. O sea, es decir, si alguien está realizando las mismas labores que una persona desde su casa en la fuente de trabajo, tienen que equiparar los salarios, ¿no? Luego es asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo. O sea, es lo que platicábamos, ¿no? Revisar, hacer sus cuentas o operaciones aritméticas donde puedan establecer cuánto es el costo de lo que está generando el que el trabajador esté desde su casa realizando las actividades para la empresa. Hay que llevar un registro de los insumos que se le entregan a las personas bajo esta modalidad, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque siempre que una empresa le entrega algo a un trabajador, hay que llevar bien ese registro, inclusive hasta cuando no es modalidad del teletrabajo. Tú le entregas una computadora, hay que revisar en un documento qué tipo de computadora le diste, la marca, el número de serie, el modelo, incluso hasta un costo aproximado, ¿no? O sea, no deben de dejar ahí ese tipo de situaciones así al aire y sin documentos, porque luego no van a saber ni qué se le entrega y el trabajador también me ha tocado muchas veces que no se siente comprometido con el material que se le entrega cuando no le haces firmar algo. Entonces, es importante que para la seguridad jurídica de ambas partes se entreguen este tipo de documentos. También hay que implementar mecanismos para preservar la seguridad de la información, ¿sí? De todos los datos que se utilizan dentro del trabajo que desempeña una persona bajo esta modalidad. O sea, es decir,
Pueden servir los avisos de privacidad, un aviso de confidencialidad, incluso un contrato, un convenio de confidencialidad, ¿sí? Y también la empresa debe de tener el respeto a la desconexión. Esto era lo que les comentaba hace rato. No por estar bajo esta modalidad debe de tener derecho la empresa a estarlo observando los 8 horas de trabajo. Ese es mi particular punto de vista. Hay gente que a lo mejor no lo comparta, pero yo creo que puedes hacer una revisión o una, digamos, inspección de cómo están realizando sus labores desde tu trabajo, revisando los reportes del trabajador, viéndolo de vez en cuando y no estando todo el tiempo ahí observándolo, ¿no? Hay que inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social. Ojo, no hay un régimen especial en el Seguro Social que diga que están trabajando con la modalidad de teletrabajo, ¿sí? O sea, eso hay que dejarlo en claro. Sin embargo, a lo que se refiere este punto es de que pues se les dé su alta correcta en el Seguro Social, ¿sí? Porque sí me han llegado a preguntar, oye, ya están trabajando desde casa, ¿hay alguna modalidad diferente que nos tengamos que dar de alta? No, no hay ninguna. O sea, es lo mismo como por actividad que están desempeñando, ¿no? Luego, tenemos que se establezcan los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación y aprendizaje. Entonces, es importante que al trabajador, como se le va a dejar bajo esta modalidad, él sepa cómo utilizar las herramientas de trabajo, cómo va a entregar los reportes, cómo va a hacer que va a utilizar la computadora, cuáles son los formatos que tiene que llenar, cómo va a realizar su trabajo a partir del momento en que esté bajo esta modalidad, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos las obligaciones de los empleados. Número 1, hay que tener cuidado y hay que cuidar los equipos y materiales y herramientas que se les proporcionen, ¿sí? Hay que revisarlos. Por ejemplo, me ha tocado situaciones donde los clientes se quejan de que algún trabajador no está cuidando, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Que le pican muy fuerte y entonces ya quebraron el teclado o cuestiones por la misma, cuestiones parecidas, ¿no? Luego dice, informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de servicios. Aquí, para que no exista malentendidos, sí es importante siempre decir el costo, ¿no? Oye, pues yo contraté un internet más rápido porque necesito para que pueda ver los videos que me están mandando todo el tiempo de la empresa y poder realizar mi trabajo. Entonces, si hay un cambio en ese sentido, deben de manifestarlo a la empresa para que también la empresa sepa que ustedes están contratando mejores servicios, ¿no? Y no vayan a sorprenderse que al rato estén queriendo cobrar una parte proporcional más alta de lo que venían cobrando anteriormente. Luego hay que obedecer también las disposiciones en materia de seguridad y salud, ¿sí? Bueno, yo creo que en este caso, pues ya serán muy particulares lo que se puedan, lo que se pueda platicar en ese sentido con el trabajador, ¿no? De qué manera pueden ustedes de implementar alguna situación en particular para cuidar su salud, ¿no? Y también hay que atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Esto quiere decir lo mismo que hemos platicado de cómo va a ser la utilización de esos mecanismos de supervisión. Volvemos a lo de las cámaras, a lo de los videos, lo de los micrófonos y los reportes, ¿sí? Hay que establecer bien esos
mecanismos para que no exista una invasión a la privacidad de las personas. También las políticas, mecanismos y protección de datos utilizados, que volvemos a los avisos de confidencialidad y privacidad que platicábamos hace rato también como obligación y derecho de los patrones y también de los trabajadores. Bueno, esto pues ha sido como lo más importante que pudimos recabar. Esta información que les proporcioné es una información que sacamos directamente de la reforma del 11 de enero de este año, de algunas otras fuentes que pudimos revisar, de algunas experiencias con los clientes, y en base a todo esto que vimos o que dijimos hace rato, yo quiero dejarles a ustedes como conclusión y como puntos importantes a tener en cuenta 10 puntos en específico. El primero es, el teletrabajo implica derechos y obligaciones para ambas partes, ¿sí? Hay que tenerlo bien claro eso, porque no puede el patrón ni tampoco el trabajador pensar que tiene más o menos derechos. Hay que pensar en esto como algo que ambas partes tienen sus derechos y obligaciones a cumplir y a tener. Número 2, una comunicación muy clara entre ambas partes, ¿sí? Ese yo creo que es la base de un buen funcionamiento de este tipo de trabajo, ¿no? Esta modalidad de trabajo. Número 3, las bases deben estipularse por escrito junto con los mecanismos de cómo se dará la relación laboral de teletrabajo, ¿sí? Es importante para que no existan malentendidos, que todo quede por escrito, tanto las bases como de derechos y obligaciones de ambas partes. Número 4, esto hay que entenderlo como una evolución de las relaciones laborales. Probablemente el COVID se vaya de nuestras vidas en a lo mejor 2 años, 3 años, no sabemos en cuánto, y esto quede como una modalidad para seguir trabajando de parte de las empresas, porque lo vean como una ventaja para los trabajadores, así como para los trabajadores también se les pudiera ver como una ventaja el estar más tiempo con sus familias. Entonces, no hay que pensar a manera retrógrada y hay que pensarlo como una evolución. Número 5, no será considerado teletrabajo si es en forma ocasional o esporádica. Recuerden que dijimos más del 40% de actividades, estamos hablando de un teletrabajo, menos del 40% no entra dentro de esta modalidad. Número 6, hay que tener amplio criterio de las partes para hacerlo funcionar y cumplir los objetivos de ambas partes. Número 7, las personas bajo esta modalidad deben de saber sobre la libertad sindical y negociación colectiva. Este punto no lo había tocado, pero deben de saber los trabajadores que hay libertad sindical y que se puede hacer que se puede formar parte de los sindicatos, cuáles son sus derechos y obligaciones, mostrarles el contrato colectivo, presentarles a quién es su sindicato, ¿sí? Recuerden que hubo una reforma también en cuestión colectiva en el 2019 y que esta parte es muy importante porque recuerden que es tan importante que una de los artículos que se implementan en este capítulo del teletrabajo te habla de que debe estar contenido el teletrabajo dentro del contrato colectivo y es en primer orden lo que lo mencionan, dentro del contrato colectivo. Entonces, esta parte es importante. Número 8, las empresas deberán de respetar el derecho a la desconexión, porque incluso me encontré algunas noticias investigando sobre el tema, donde la gente era muy común que se quejara de que el patrón pensaba que tenía al trabajador a su disposición las 24 horas. Entonces,
Si en la fuente de trabajo trabajaba de 10 a 6 de la tarde, le empezaban a pedir cosas a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces, es importante que se establezcan las bases de los horarios en los que va a estar disponible el trabajador para que esto no sea un problema que se esté suscitando de que te hablen a cualquier hora y entonces empiece a hacer un desorden, ¿no? Número 9, no se puede aplicar retroactivamente el pago de servicios al patrón hasta la entrada en vigor de la reforma. Este punto, les voy a decir por qué es importante revisarlo en particular. Porque el patrón, el año pasado, no sabía si tenía derecho o no, o obligación o no, tanto él como el trabajador, de pedir el costo de esos servicios que estaba prestando desde su casa, ¿no? Pues a lo mejor por mera lógica uno lo podría pues definir como algo que sí es procedente el pagarle esos costos de operación desde su casa, ¿no? Pero al momento en que entra en vigor la reforma, esto se vuelve obligatorio, ¿sí? Y entonces al implementarlo dentro de la reforma, dentro de los artículos que se mencionan, las bases del teletrabajo, pues estamos hablando de que esto ya a partir de enero es obligatorio el patrón empezar a pagarle a los trabajadores los servicios, pero habla de una retroactividad, o sea, el trabajador no tiene derecho a cobrarle al patrón lo del año pasado, ¿sí? O sea, si un trabajador te dice, oye, pues yo tengo desde marzo del 2020 realizando mis labores desde casa, me debes 5,000 pesos, pues lo siento mucho, pero la reforma empezó a partir de enero de este año y a partir de que entró su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha es que tiene la obligación el patrón de pagarlo, ¿sí? No antes. Número 10 y última, yo creo que esta les va a servir mucho a los que se dediquen a las cuestiones de relaciones laborales, ¿sí? De personal de recursos humanos, es el pago de los servicios por parte del patrón no es parte del salario, ¿sí? No es integrante del salario. Se debe manejar en nómina bajo el concepto contribución, herramientas de trabajo, artículo 330, fracción 3, con el fin de acreditar el cumplimiento de la obligación y no sea considerado como un ingreso, ¿sí? Es importante manejarlo así, porque recuerden que si ustedes ponen en sus nóminas un ingreso o un pago de algo y no ponen bien el concepto, se les pudiera considerar como una integración al salario. Entonces, cuidado con el manejo de la nómina, cómo manejan este concepto para que no integre el salario, ¿va? Pues bueno, yo creo que por mi parte es todo. Me gustaría ver si alguien tiene dudas específicas para poder platicarlas y ahora sí muy en particular y ver si les podemos ayudar un poco, mucho en sus actividades cotidianas. Pues ahora sí que quedo a sus órdenes. Sí, Francisco, sí hay un par. Laura Franco. Sí, gracias. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, en últimas fechas he visto que hay ciertas situaciones en cuanto al teletrabajo. Hay gente que lo cumple al 100%, empresas que también cumplen al 100%, pero ayer el Consejo de Cámaras daba a conocer unos resultados previos de parte de sus afiliados, que no ha tenido la eficiencia que se requiere. ¿Por qué? Sobre todo en las empresas más pequeñas, porque no se han digitalizado adecuadamente y porque no les han dado las herramientas a los empleados. Entonces ahí se hacen, pues no se ponen de acuerdo a qué hora la utilizas, a qué horas no, si te voy a pagar o no. Pero también se dan casos de que el trabajador no está en cámara, pero tampoco está trabajando.
y también hay muchas situaciones de este tipo, ¿no? O sea que, pero sí entrega todo a tiempo, pero no está a las 8 horas en cámara, nada más se pone ahí la foto. Ahí que procede y si se puede hacer, y también hay muchos casos de que hasta las 11 de la noche, como están en su casa y están muy bien, les piden hacer trabajos. Mira, aquí es muy sencillo. La misma ley te da la pauta. Ahí te habla, dentro de la reforma, maneja que la Secretaría del Trabajo, por medio de su área de inspecciones, sí, será la que supervise el teletrabajo. O sea, tú puedes ir a hacer como trabajador una denuncia de tu empresa, pues, de cómo están trabajando ahí contigo, lo que te están haciendo. Esto en el caso, pues, de los trabajadores, ¿no? Tú puedes ir a la Secretaría para que ayude a regular esa situación laboral, ¿sí? En el caso de las empresas, pues volvemos a las herramientas antiguas, a las que todo el mundo conocemos, ¿no? Puedes levantar actas administrativas, cartas compromiso, hacer algún memorándum para el trabajador donde le especifiques qué es lo que está fallando, qué es lo que quieres que corrija, y si el trabajador sigue incurriendo en estos problemas, en estas situaciones, bueno, pues pasarás de lo menos a lo más, ¿no? Al principio puede ser una llamada de atención por escrito, otra vez puede ser un acta administrativa con algún tipo de castigo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí castigarle algún bono o alguna situación por el estilo. Y incluso si el trabajador sigue incurriendo en ciertas situaciones, pues puede incurrir hasta en la baja, ¿no? Hasta en incurrir en una situación de despido justificado, ¿no? De alguna de las causales del artículo 47, porque para mí el hecho de que el trabajador ponga una fotografía en la cámara y se haga de loco por allá y pues no está atendiendo, pues para mí es un engaño, o sea, es una situación de falta de ética y de honestidad. Entonces, creo que lo deberíamos de ver bajo esa óptica para poder revisar cada caso en particular, pero de que hay herramientas para poder ayudar a que esto mejore, las hay, ¿eh? O sea, son desde la Secretaría del Trabajo por medio del área de inspecciones hasta las herramientas que ustedes ya conocen que les acabo de mencionar para las empresas. Ok, muchas gracias, Francisco. Muy buena conferencia. Muchas gracias. Por aquí nos pregunta Laura, otra Laura, ¿el IMSS abrirá una modalidad específica para el teletrabajo? ¿O cómo se enterará el instituto que el trabajador está en esta modalidad? Bueno, hace rato yo comenté algo respecto a este punto. Por lo pronto que yo tenga conocimiento que van a abrir una nueva modalidad de teletrabajo, hasta ahorita no han dicho nada, no se han manifestado en ninguna forma en este punto. No sé si a manera futura lo tomen en cuenta, pero yo creo que no es ni necesario, porque al final de todo, tú das de alta a un trabajador con una actividad, ¿sí? Suponiendo yo doy de alta a un, no sé, a un mesero, ¿no? Suponiendo que pudiera hacer teletrabajo, ¿no? Y como mesero, pues está dado de alta en el Seguro Social, bajo esa modalidad, pero si la sigue haciendo, desempeñando sus actividades desde su casa, pero lo tienes dado de alta en tiempo y forma del Seguro Social, le estás pagando correctamente a tiempo, está dado de alta con su con su salario real, pues entonces yo creo que no es necesario ni siquiera reformar en este sentido. Yo creo que más bien las bases de lo que hay que atender a esto es en cuanto a la aplicación dentro de todo lo que ya platicamos, ¿no? Revisar de qué manera podemos cuantificar los costos del teletrabajo, revisar que se hagan las actividades correctamente de parte del trabajador, que la empresa también respete las actividades con el trabajador, que no lo moleste fuera de horarios, etcétera, ¿no? Yo creo que
No sé si contesté por ahí a tu pregunta de lo del seguro social. Berenice nos vuelve a preguntar si el empleado argumenta que no tiene internet, ¿le debo de contratar este servicio y puedo pedir factura? Mira, el servicio, si no lo tiene, pues sí se lo tiene que contratar la empresa. Volvemos a lo mismo. O sea, si tú quieres que el trabajador tenga, bueno, haga sus labores desde casa, pues obviamente le tienes que proporcionar todo, ¿no? Desde, si no tiene computadora, una computadora, si no tiene silla, una silla, un escritorio, todo se lo tiene que proporcionar la empresa. Esto ya se pondrán de acuerdo entre el patrón y el trabajador. La ley no te marca absolutamente nada con cuestiones de la facturación de los servicios, pero si tú lo estás recibiendo en tu casa, yo creo que sí puedes, o sea, yo considero pues que no está en ninguna parte escrito ni es ilegal que tú puedas pedir la factura de los servicios que estás solicitando para tu domicilio particular, ¿sí? Acabo que la empresa de todas maneras lo tiene que manifestar en la nómina bajo otro concepto, ¿no? Pero también esto es muy, digamos, como no está estipulado en la ley, tú te puedes poner de acuerdo con la empresa, o sea, tú te puedes decir a la empresa, ¿sabes qué? Yo no tengo internet, me gustaría que me lo contrataran para poder desempeñar mi trabajo, y entonces, si la empresa lo paga en su totalidad, entonces la empresa será la que podrá pedir la facturación, ¿no? De ese servicio. No sé si con eso contestamos bien a tu pregunta. Sí, creo que lo comentaste, ¿no? Hay una responsabilidad de ponerle, acondicionarle su espacio de trabajo, inclusive no nomás el internet, creo que también mencionaste, sí, hacer ergonómicas, escritorios, cosas por el estilo, ¿no? Sí, así es. Sí, de hecho, recientemente conocí un caso del tema de ergonomía. Un empleado empezó a padecer problemas de la columna y precisamente por las horas que estaba sentado y la silla que tenía, pues lo estaba matando. No, Entonces, es que ahí sí es importante, pues, y yo creo que a los alumnos de ingeniería industrial, recuerdo yo en alguna ocasión que nos comentaban que ellos les dan una clase de seguridad industrial donde los mismos ingenieros, incluso los administradores, llevan algunas clases de ergonomía o lo mencionan en alguna de sus clases, porque eso, o sea, no es nuevo, no es un tema nuevo. O sea, esto a lo mejor suena nuevo para algunos, pero eso tiene muchos años que ya se menciona dentro de incluso de otras carreras, ¿no? Y de otras profesiones, porque si tú vas a desempeñar un trabajo por muchas horas, pues obviamente debes de tener la iluminación adecuada, pues ahora sí que el entorno adecuado para realizar tus labores, ¿no? Desde la silla, el escritorio, todo pues lo que implique realizar bien tu trabajo, ¿no? No sé si por ahí haya alguna otra pregunta de no, alguna ya otra no. Y persona. de hecho ya se nos acabó el tiempo, Francisco. Perfecto. Yo agradezco mucho a las personas que se conectaron a esta conferencia tan interesante. Hay muchísimas preguntas en el tema del teletrabajo. La realidad es que pues, todavía creo que vamos a explorar más en este sentido. Y bueno, nomás yo quiero aprovechar a la audiencia, a la que nos ve y la que está aquí presente, que estamos desarrollando la encuesta nacional de la MIPYMES, la micro, la pequeña y la mediana empresa. Esto tiene con la finalidad de poder la asociación generar más proyectos y programación más enfocada a su fortalecimiento en estos tiempos difíciles, estas crisis económicas. Y bueno, por ahí les dejé el enlace en el chat, ojalá que la gente que está aquí nos la pueda contestar. Muy Es, bien, pues bueno, y, no pues, si me dejas darles las gracias a todos. Les agradezco su tiempo y quedamos ahí a la orden. Cualquier otra pregunta o duda que tengan, nos lo pueden hacer llegar por medio del correo
o me pueden hablar y con mucho gusto yo les respondo a las dudas que tengan. Sí, también preguntaban por fuera que si vas a hacer llegar la presentación. Entonces Sí, claro. yo te paso la lista de asistentes para que te pongas en contacto con ellos. Muy Pues bien. muchísimas Muchas gracias gracias. a todos y muy buenas tardes. Provecho. Gracias a todos. Buen día. Buen día. Saludos.